a meditar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 9. Quiero titular el mensaje en unas palabras que están en el versículo 9: derribados, pero no destruidos. ¿Verdad que es precioso el tema? Ahí está escrito en ese precioso versículo. Vamos a leer la palabra del Señor y dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Realmente el ser humano es frágil, y el mismo versículo 7 dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué es ese tesoro? Es el precioso evangelio de Jesucristo. Lo depositó en este vaso de barro. Nosotros somos tan débiles como ese vaso que es de barro, que es cierto que se cuida tanto como la olla, la tinaja, pero al caerse se quiebra. Así es el ser humano. No somos eternos. Pero allí dice: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es que poderoso solamente Dios. La excelencia es de Dios. Nosotros fallamos. Somos débiles, así como dice el texto, que tenemos este tesoro en vasos de barro. Y el apóstol Pablo, en el versículo 5 de este capítulo 4, les dice a los corintios: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo, por amor de Jesús. El evangelio ha sido depositado en nosotros, pero no nos predicamos a nosotros mismos, sino que el evangelio que predicaba el apóstol Pablo era el de Jesucristo como Señor. Si nosotros nos predicamos a nosotros mismos, damos mucho que desear, porque nos enfermamos, caen los dolores, las aflicciones, hasta la muerte. ¿Y qué pasaría si nosotros nos anunciáramos nosotros mismos cuando estamos en problemas, cuando predicamos? Porque por eso el mensaje es el de Jesucristo, que es poderoso. Y me gustó un versículo que es tan precioso, que está en la primer carta, el primer libro, de Samuel, capítulo 2, versículo 7, y dice:
Jehová es el que empobrece, Él es el que enriquece. Abate, pero también enaltece. En Dios está el control, hermanos. Él empobrece y dice que también Él enriquece, abate al ser humano porque Él tiene el control, pero también enaltece al ser humano. Esto no es porque nosotros queremos, sino porque el poder de Dios se ha perfeccionado en nuestras vidas. Y el apóstol estaba diciendo, derribados, pero no destruidos. El ser humano pasa momentos de congojas, de aflicción, como dice allí que Jehová es el que abate, el que permite que la persona se aflija, puede sufrir, pero también Él es el que enaltece. Y cuando comienza el versículo 8, el apóstol dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Quiere decir que aflicciones, hermanos, vamos a pasar. Y hay un salmo que dice que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas las libra Jehová. El apóstol Pablo estaba sabiendo y estaba hablando a los hermanos que dice que estamos atribulados en todo, hermano. Porque llega la aflicción cuando un hijo se enferma, cuando llega el problema legal, cuando las deudas no se pueden pagar, cuando el problema se hace grande, uno vive afligido, atribulado, y no es fácil pasar atribulado. El apóstol Pablo pasó grandes procesos de grandes tribulaciones, que él pensaba que su vida se iba a terminar. En momentos cuando él iba embarcado y aquella gran tempestad, aquel gran temporal que nosotros le decimos, y había ese gran viento, humanamente él se afligió, pero me gusta la siguiente expresión que él dice, que estamos atribulados en todo, es en todo, le llega a toda persona, mas no angustiados. ¿Por qué no angustiado? Porque cuando llega la angustia es que la persona es que ya no tiene esperanza, se considera que ya no tiene una salida, pero él sabía que él tenía un respaldo que era de Dios. Y ese Dios de Pablo es el Dios de nosotros. Puede ser que estemos atribulados, yo no sé el problema que usted está pasando. Y la gente le pueden decir, y es cristiano, y no dice que los evangélicos no sufren. Eso es mentira. Si nosotros revisamos la historia bíblica, nos damos cuenta de esos grandes hombres de Dios que sobresalieron en la Biblia y pasaron momentos difíciles, hermanos. Yo le puedo mencionar algunos, como José. Imagínese usted cuando lo echaron en aquel pozo, sus propios hermanos. ¿Usted cree que no era difícil para él? Sabía que los hermanos no lo querían, lo maltrataban, le ponían apodos, lo miraban de lado, lo miraban mal. Y él con todo eso sufrió.
pasó aflicciones, lo vendieron a personas que no tenían las mismas costumbres, pasó procesos en la cárcel por una mentira. Pero hay algo que a mí me llama la atención de estos hombres, que no bajaron las manos. Su futuro fue de gran bendición. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, porque para nosotros hay esperanza. Si nosotros morimos, morimos para el Señor. Eso dice Filipenses capítulo 1 en adelante. Y cuando usted lee ese capítulo, se da cuenta del proceso que el apóstol Pablo estaba pasando, lo que él estaba testificando a los filipenses, del capítulo 1, versículo 17 en adelante. Él había pasado procesos difíciles en su vida, pero sabía que Dios estaba con él. Y la Biblia dice que Dios estaba con José. ¿Por qué estaba Dios con José? Es una pregunta. Era porque José confiaba en Dios. Esa era toda la clave. Si nosotros confiamos en Dios, Dios estará con nosotros. Todos conocemos la historia del apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia, pero cuando se convirtió a Cristo, él sabía el llamado de Jesús, que era para padecer, quiere decir para sufrir y predicarle a los reyes y a los gentiles. No era para gozar, para disfrutar. Algunas personas disfrutan de algunas bendiciones materiales, físicas, de familias, pero el apóstol Pablo tuvo que dejar todo lo que él era, como un profesional, como un abogado, porque tenía, hermanos, a su favor a los grandes jueces de ese entonces. Le daban carta de poder, de autorización, para que pudiera perseguir a los cristianos. Pero él sabía el llamado que Jesucristo le había hecho, que tenía que sufrir por la causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El sufrimiento. Pero quiero la otra parte más del texto que dice: en apuros, mas no desesperado. En apuros. Hay momentos, hermanos, en la vida que uno cree que no va a salir, que el camino que lleva no tiene salida. Y eso es difícil cuando uno se encuentra en apuros. Cree que todo está perdido, que no hay esperanza. Pero el apóstol dice aquí: en apuros, mas no desesperado. David nos da un ejemplo en el Salmo 40 y dice: pacientemente esperé en Jehová y oyó, dice una expresión del texto, la última parte, y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre peña. Eso es lo que hace Dios, hermanos. Nosotros muchas veces, en vez de animar, hundimos a la persona. En vez de motivar, lo hundimos más. Tal vez está algo desmotivado, sin fuerzas. En vez de darle esperanza, que hay que esperar en Dios, porque hay momentos que estamos en el pozo de la desesperación, que estamos en apuro, pero sabemos que aquí el texto está hablando bien claro, mas no desesperados. No te desesperes en nada, hermanos. Cristo está con nosotros.
Dios siempre está a nuestro cuidado. Aunque estemos en apuros, que ya está el muro delante de nosotros y alrededor nuestro, pero está esa expresión que el apóstol Pablo había experimentado en la vida cristiana, dice, mas no desesperado, no te desespere por nada. Espera en Dios, confiemos en Dios, que siempre tendremos la ayuda del Señor. Él está con nosotros. Puede ser que estemos en apuros, pero hermanos, Él nos va a sacar y nos va a poner en lugares fuertes. Puso mis pies, porque nos sacó del lodo cenagoso. Cuando ese lodo cenagoso caemos allí, cuesta salirse, hermanos. Y a veces caemos por descuido. Y a veces nos desesperamos. Y la gente cuando se desespera puede pensar cosas que no son convenientes. Puede fallar delante de Dios. Por eso el apóstol dice que nosotros vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar apuros, pero no tenemos de desesperarnos. Nosotros somos bien desesperados, no tenemos paciencia, no contamos hasta 10, hay que contar. Y si yo le relato la historia bíblica de Job, usted sabe el proceso que pasó, usted sabe la historia. No fue fácil, perdió todo lo que él tenía, perdió su familia, pero supo esperar. Y cuando él esperó, tuvo todo el respaldo de Dios. La gente que se desespera, fracasa. ¿Y qué pasa cuando fracasa? Hay dolor, hay llanto. Nosotros podemos tener dolores, pero cuando hay dolor y doblamos nuestras rodillas, el Señor nos consuela, hermanos, porque el consuelo de Dios es poderoso, hermanos. Yo no he experimentado otra cosa mejor que es el poder del Señor, el consuelo, como dice este texto, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esa excelencia del poder es que Dios es bueno, nos consuela en los momentos más desesperados, y si nosotros le buscamos, Él estará con nosotros y no vamos a fallar. Cuando nos desesperamos, fallamos, hablamos de los demás. Bueno, si habláramos de los demás, no es tanto problema, que es pecado, pero a veces fallamos delante de Dios porque ofendemos a Dios. Y pensamos y decimos, siendo cristiano, siendo creyente, ¿por qué me pasa a mí todo esto? Espera en Dios. La prueba tendrá un fin, y ese fin será mejor que lo primero. Pero vamos a seguir leyendo el versículo 8, el versículo 9. Perseguidos, mas no desamparados. Perseguidos. Fíjese que el apóstol Pablo, hermano, fue perseguido, pasó persecución. Él persiguió a la iglesia, pero él fue perseguido por sus enemigos, los judíos, los gentiles. Bueno, lo llevaban pero golpeado a la cárcel, lo maltrataban. ¿Y sabe por qué? Por predicar el mensaje de Jesucristo. No era por otra cosa, él predicaba el mensaje en las sinagogas, en cualquier lugar donde estaba la oportunidad, predicaba, y el evangelio crecía. Era tal que él decía, perseguidos. Tenía gran persecución. Algunos hermanos que tanto lo amaban,
lo echaron en una canasta y lo descolgaron del otro lado del muro, porque lo amaban. Y él no se fue a encerrar en su casa, no se fue a huir, porque no era cobarde. Él, al salir de esa ciudad, porque le querían quitar la vida por predicar el mensaje, porque predicaba otra enseñanza, decían los judíos, los fariseos y tantas sectas que habían, y lo descolgaron en el muro, en una canasta. Pero él no se quedó con los brazos cruzados, sino que fue a predicar el mensaje de Jesucristo. Cuando nosotros, hermanos, miramos las pruebas que pasó el apóstol Pablo, fueron difíciles. Fue perseguido, mas no desamparado. Esa palabra, mas no desamparado. Fue perseguido. Él sabía que era perseguido por sus enemigos, pero sabía que Dios estaba con él. Cuando él predicaba el mensaje, muchas almas creían en el mensaje que Pablo predicaba. ¿Cuál era el mensaje del apóstol Pablo? Que Jesucristo había muerto por nuestros pecados y que al tercer día había resucitado conforme a las Escrituras. Y él predicaba ese mensaje de Jesucristo. Es que no estaba solo, no estaba desamparado. Nosotros, hermanos, no estamos desamparados. El Señor está con nosotros. Hoy no hay persecución en las iglesias, entre los cristianos. Hoy tenemos todo el favor. Hoy está bonito. Las empresas, cuando escuchan decir que es un cristiano y si lleva una referencia de un pastor, pues piensa que la persona tiene todas las cualidades de un cristiano. Porque hoy tenemos valor los evangélicos, hermanos. De verdad tenemos gran valor. Nadie es perseguido y nosotros a veces nos creemos que estamos desamparados. No estamos desamparados. Aunque no tengamos papás, aunque no tengamos hermanos, aunque no tengamos amigos terrenalmente, tenemos de amigo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el mejor amigo, hermanos. No hay otro amigo más que nuestro Señor Jesucristo. Y hay una promesa en la Biblia que está en Hebreo capítulo 13, versículo 5, dice: no te dejaré ni te desampararé. Fíjese que la familia lo deja a uno y lo traicionan. Los hijos, los padres, los amigos. Pero el Señor dice: no te dejaré, ni te desampararé. Eso dice Hebreo 13:5 en la última parte del texto. Y tenemos promesas en la Biblia que dice: porque yo estoy contigo, dice Dios. No desmayes, no te aflijas. Dios está siempre a nuestro lado. Cuando nosotros creemos que estamos solos, que creemos que todos nos han dejado, es cuando Dios está más cerca de nosotros. Fíjese que el apóstol Pablo, cuando fue a Filipo, predicó el mensaje y le había predicado a muchas mujeres que estaban en el río. Y él también, había una mujer allí que tenía espíritu de adivinación y le daba muchas ganancias a sus amos, a sus patrones. Y esta, en cosa de burla, ella decía: estos son siervos del Dios vivo. Y como un hombre de Dios tiene toda la sabiduría de Dios, porque hay gente, hermanos, que le gusta poner en alto a algunas personas. Y esa mujer se lo hacía en forma de burla. El apóstol Pablo
tenía el poder de Dios, porque él había recibido cuando creyó en Cristo la promesa del Espíritu Santo, el poder, como dice Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis el poder del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, y me seréis testigo, y comienza a hacer una lista ahí en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pablo había recibido a Cristo y tenía ese poder, que el Espíritu de Dios estaba en él, tenía autoridad. Dios nos ha dado autoridad a nosotros. Lo que es atado en la tierra en el nombre del Señor es atado, y lo que es desatado en el nombre del Señor se desata, porque esa es la autoridad que Dios le ha dado al cristiano en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque cuando nosotros queremos hacer las cosas en nuestro propio nombre, nos vamos a equivocar. Allí había unos muchachos en el libro de los Hechos que quisieron reprender a un espíritu, y ellos le dijeron: nosotros conocemos al Dios de Pablo. Y tuvieron una lucha, hermanos, esos muchachos, porque ellos se consideraban que tenían poder, y pudo más el espíritu inmundo y los desnudó y los mandó desnudos por la calle. Y imagínese usted. Pero Pablo tenía la autoridad del Señor, y cuando esta mujer decía estas palabras, un día desagradando Pablo, reprendió ese espíritu, y los amos no se agradaron por eso, sino que lo echaron en la cárcel. Pero a mí me gusta una cosa que sale ahí en el capítulo 16 de Hechos, versículo 22 en adelante, que ellos estaban presos, pero sabe algo, que ellos oraban y cantaban himnos al Señor, y la cárcel se abrió. Eso hace el poder de Dios. Pero vamos a hablar de la última palabra que le puse el tema: derribados, pero no destruidos. El cristiano, hermano, puede caer en el suelo. Pablo lo tiraron en el suelo, muchas veces golpeado totalmente, que muchos pensaban que estaba muerto, porque el texto dice ahí derribado. ¿Sabe usted que está derribado? Un árbol que se derriba, algo que está botado en el suelo. Pero la última expresión dice el texto: pero no destruido, porque lo que está destruido es que ya no existe. No pudieron destruir la fe del apóstol Pablo. Esa fe fue ferviente hasta el último día. Y él dice, y le voy a leer este texto, Romanos 8:35, que tengo otros dos textos más allí, pero me voy a ir apurando. 8:35, y me gusta a mí lo que dice el versículo. Dice allí: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y hace un listado: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y el 38, nos pasamos por el 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, y ahí comienza, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte. Qué confianza, hermanos. Y el apóstol Pablo no es que esperaba la muerte porque tenía una enfermedad ya mortal. Uno algunas veces se desespera cuando le dicen: mira, tenés una enfermedad incurable. Y uno busca un médico, busca otro, y lo mismo le dicen. Lo que le toca es conformarse y esperar de Dios. El apóstol Pablo sabía que ni la muerte, que aunque le querían quitar la muerte por predicar el mensaje de Jesús, él estaba dispuesto. Ni la vida,
ni la muerte. Qué seguridad del apóstol Pablo, hermanos. Qué firmeza de ese hombre que estaba dispuesto a decir: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Que había experimentado el amor de Jesús en su vida. Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, estas cosas no lo iban a separar. No es fácil la desnudez. Después de estar en una posición alta como el apóstol Pablo, que estaba en el Sanedrín, y dejar todo, lo tomó como basura por seguir a Cristo. Hermano, eso es una decisión que hay que tomarla en nuestras vidas por seguir el nombre de Jesús. Y solo el apóstol Pablo, él decía: ni desnudez o peligro o espada, nada lo iba a separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y quiero invitarles que leamos Timoteo capítulo 4, segundo de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Miren, hermanos, lo que este Pablo está diciendo en este versículo tan precioso. 7 y 8 vamos a leer. Y dice él allí: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí hay tres cosas que sobresalen lo que el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla. La Biblia no dice que fue soldado militar el apóstol Pablo. Él fue soldado de Jesucristo. Peleó esa buena batalla contra las acechanzas que le venían en la vida. Se mantuvo firme. Le venían dardos. ¿Sabe usted que el soldado miedoso lo que hace es esconderse, encuevarse? Pero el apóstol Pablo, con valentía, con valor, dice: he peleado la buena batalla de Jesucristo, quiere decir. He acabado la carrera. ¿Cuántos comienzan una carrera y no la terminan? Porque no es fácil una carrera intelectual, profesional. Muchos comienzan un doctorado, pero no terminan al final, porque no es fácil el estudio, hay que desvelarse. Una ingeniería. Bueno, hay un montón de carreras que existen, títulos muy buenísimos, pero no todos terminan, no todos triunfan, porque no es fácil estar estudiando. Y si la mente la atracciona a la persona y dice: bueno, y voy a estudiar y voy a ir a ganar $500, si 500 gana cualquier persona aunque no estudie. Pero después de esa carrera, si él de verdad sale al otro lado, puede sobresalir y tener muchas cosas a su favor. Pero el que se queda a medio camino no tiene triunfo. El apóstol Pablo había triunfado y por eso dice: he acabado la carrera. Y sabe, el apóstol Pablo estaba seguro que su vida estaba por terminarse. Le iban a quitar la vida, ya no iba a existir más. Y dice la otra expresión del texto ahí que me gusta tanto: he guardado la fe. Hermanos, guardamos nosotros ese tesoro en este vaso de barro en nuestro corazón. No desmaya su fe,
por cualquier situación, porque no lo saludaron, porque no lo visitaron, porque no lo tomaron en cuenta, muchas veces nuestra fe falla. Porque estábamos enfermos y no fuimos sanos. Los botaron del trabajo, los despreciaron. Y el apóstol Pablo dice, he guardado la fe, la cuidó, la mantuvo. Y a mí me gusta un texto que dice Salomón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este corazón lo puede traccionar a usted, hermano, en esta carrera que llevamos. Este corazón puede tener, yo tengo 52 años, el cuerpo se va deteriorando, pero mi corazón está lo mismo como cuando yo me acuerdo que tenía 10, 15, 20, con muchas y muchos proyectos, con muchas cosas, con energía, porque no se para de trabajar, aunque físicamente cada día perdemos fuerzas. Yo le decía a algunos hermanos que cuando nosotros hacíamos festividades, yo iba a la festividad y trabajaba todos los días. Me iba a las 6 de la tarde y veníamos a las 4 a bañar y otro día a trabajar y tranquilo. Y como en ese tiempo el pastor estaba joven, nos ponía a orar a las 3 de la mañana o a las 4. Y decían que los viejitos son los que no duermen, pero no, nosotros fuimos jóvenes, hermanos. Hoy que ya estoy señor. Y veníamos a orar a las 4 o a las 3 de la mañana, a la hora que el pastor pensara que había que orar, porque había más búsqueda de Dios. Y no era porque no trabajáramos. Toda la vida he trabajado y yo sé que no me voy a llevar nada, pero me he dedicado a trabajar hasta el día de hoy. Pero, por eso le digo, el apóstol Pablo está la esperanza en el versículo 8. Por lo demás, dice él, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Un día vamos a decir, valió la pena ver caminado en el Señor. Un día vamos a decir como conclusión, valió la pena ver caminado en el camino del Señor. Aquí no se pierde, aquí solamente se gana.